Lo primero que debes hacer si quieres recibir cosas valiosas es quedarte a ver el video completo y hacer los ejercicios. No te lo digo como un consejo superficial, sino como una llave que abre una puerta que ahora mismo está esperando en la sombra. Si atraviesas esa puerta, tu cuerpo comenzará a hablar un idioma que creías olvidado. Tu respiración se hará más profunda sin que la controles. Y una corriente cálida subirá lentamente desde el suelo de tu columna, como si el mismo corazón de la tierra hubiera decidido recordarte quién eres. Sentirás que el peso en tu pecho se disuelve como niebla al amanecer, que tus pensamientos dejan de perseguirse entre sí y que el espacio alrededor de ti empieza a responderte de un modo extraño, casi íntimo. Notarás cambios sutiles, una claridad en la mirada que otros percibirán antes que tú, una ligereza en los músculos, una intuición que se adelanta a las palabras. Y lo más desconcertante, sentirás que la vida toda ella está intentando acercarse a ti para decirte algo. Esto es lo que te espera si sigues conmigo hasta el final y pones en práctica lo que hoy vas a escuchar. No se trata de imaginar, sino de experimentar. De dejar que el cuerpo reciba la instrucción silenciosa que Thoth transmitió a sus iniciados en el lenguaje que no se pronuncia. Lo que hoy aprenderás tiene un origen más antiguo que las pirámides y más íntimo que tu propio pulso. No son teorías, son códigos que actúan en cuanto los dejas entrar, y cada uno de estos códigos, cuando se despierta, modifica el curso de tu energía como un río que de pronto recuerda su cauce original. Pero para llegar ahí, vamos a retroceder, no hacia atrás como quien huye, sino como quien desanda un sendero para encontrar el manantial. Antes de que la corriente cálida recorra tu espalda, antes de que tus manos se conviertan en canales de luz, hay que visitar la primera sala del templo invisible, el lugar donde la serpiente de fuego duerme, enrollada en silencio, esperando que el toque justo la despierte. Thoth decía que ese toque no es fuerza, sino presencia, que la energía no se arrastra, se invita, y que solo quienes aprenden a invitarla reciben la totalidad de su don. Voy a guiarte allí con una historia. Imagina un discípulo en los pasillos de Amenti, observando las columnas cubiertas de símbolos que parecen cambiar cuando nadie las mira. Él ha venido a buscar respuestas. Pero Thoth, en lugar de darle palabras, le ofrece un gesto. La palma abierta sobre el vientre bajo y una respiración que no busca, que simplemente deja entrar y salir el aire. El discípulo no entiende, pero obedece. A la tercera respiración, siente que algo, allá en lo profundo, se mueve. No es un músculo, no es un órgano, es una memoria. Una vibración que empieza a desenrollarse lentamente, como si hubiera esperado siglos para ese instante. Ese mismo gesto, tú lo vas a repetir más adelante, y cuando lo hagas, notarás cómo la piel y los huesos ya no son fronteras, sino puentes. Pero aún no. Primero, tienes que comprender que esta fuerza, llamada Kundalini, no es un mito oriental ni una idea romántica. Es el hilo eléctrico que une tu cuerpo con tu origen, el mensajero entre lo visible y lo invisible. Y como todo mensajero verdadero, no llega antes de que estés preparado para escuchar. Hoy, mi voz será ese puente. Te llevaré desde el final donde ya has recibido el regalo hasta el inicio, donde aún no sabes que lo mereces. Y en ese camino inverso, cada paso será una revelación, cada respiración un acuerdo, cada historia un espejo que te recordará que no estás aprendiendo nada nuevo, solo estás recordando.
porque cuando lleguemos juntos al primer ejercicio, y lo hagas con la entrega de quien sabe que algo sagrado lo espera al otro lado, entonces empezarás a sentir en tu propia carne lo que ahora te describo. Y ahí entenderás que esta historia, la de Todd y la serpiente de luz, no era un relato para entretenerte, sino un mapa para regresar a ti. Lo primero que debes hacer si quieres recibir cosas valiosas es quedarte a ver el video completo y hacer los ejercicios. No es una frase para retener tu atención, es la llave que te permitirá atravesar un umbral que no se abre con curiosidad superficial. Solo se abre con entrega, quien se queda, quien respira, quien se permite escuchar con todo el cuerpo. Recibe algo que no se compra ni se intercambia. Recibe la activación de una fuerza que siempre estuvo ahí, esperando tu permiso para manifestarse. Esa fuerza no viene de fuera. Nace en la raíz misma de tu ser y, cuando se mueve, todo lo que creías inamovible empieza a transformarse. Si haces lo que aquí vas a aprender, tu respiración dejará de ser un acto automático y se convertirá en un puente entre mundos. Sentirás que el aire entra más profundo, que el pecho se expande sin esfuerzo, que una corriente cálida y luminosa asciende lentamente desde la base de tu columna, como si un fuego antiguo hubiera estado dormido y por fin despertara. Notarás que tu espalda se endereza sola, como si un hilo invisible te sostuviera desde lo alto, que la tensión en tus hombros se disuelve, que tus manos se llenan de un calor suave que no proviene del ambiente sino de algo vivo en ti. Los pensamientos, que antes te arrastraban de un lado a otro, empezarán a moverse más despacio, como si quisieran darte espacio para escuchar una voz más antigua. El mundo exterior seguirá ahí, las calles, las voces, las rutinas, pero todo tendrá otro matiz. Los colores parecerán más profundos, los sonidos más claros, y descubrirás que hay silencios que no son ausencia de ruido, sino presencia pura. Ese silencio, cuando lo encuentres, no será vacío, estará lleno de una sustancia invisible que se reconoce con la piel y con el alma. Y entonces comprenderás que lo que estás viviendo no es imaginación. Es el primer síntoma de que la energía de la que hablaban los antiguos, la serpiente sagrada que Todd describía en sus enseñanzas, ha comenzado a moverse en ti. Para llevarte a ese punto, no vamos a empezar por el principio, sino por el final. Te mostraré primero el fruto, y luego retrocederemos juntos para descubrir la semilla. Esta es la manera en que los iniciados de Amenti recibían la instrucción. Primero experimentaban el estado final, y solo después se les revelaban los pasos que los habían llevado allí. Porque así no hay duda, no se trata de fe ciega, sino de reconocimiento. Tú ya sabrás cómo se siente, y el camino será simplemente la explicación de algo que tu cuerpo ya habrá empezado a conocer. Ahora, cierra los ojos por un momento. Imagina que las paredes que te rodean comienzan a perder peso. No se caen, no se derrumban, simplemente dejan de limitarte. El aire cambia, se vuelve más denso, como si fuera agua que puedes atravesar con las manos. En ese instante, algo en ti recuerda. No un recuerdo con imágenes, sino con sensación, como si alguien, en un lugar sin tiempo, hubiera dicho tu nombre y tú hubieras respondido. Así empezó para el discípulo de la historia que voy a contarte. Todd lo condujo a una sala sin ventanas, donde el silencio tenía cuerpo y la penumbra no asustaba, sino que acogía. Allí, no le habló de dioses ni de verdades absolutas, no le entregó pergaminos ni fórmulas.
Solo le indicó un punto invisible, a la altura de la base de la columna vertebral. El discípulo se sentó en el suelo de piedra, sintiendo el frío subir por sus piernas. No comprendía lo que estaba por suceder, pero algo en su respiración se volvió más lento, como si ya estuviera obedeciendo una instrucción no pronunciada. Todd, sin tocarlo, colocó su mano a pocos centímetros de ese punto. Y entonces ocurrió. Al principio fue un susurro, un cosquilleo imperceptible. Luego, como un hilo fino de luz, una corriente comenzó a ascender. No era calor ni frío, era ambas cosas a la vez, y se movía con una inteligencia propia, deteniéndose en cada vértebra como si llamara a puertas antiguas. Con cada toque invisible, algo se liberaba, un peso, una tensión, un recuerdo. Tú también puedes iniciar ese movimiento ahora. No necesitas un templo de piedra ni un maestro físico a tu lado. El templo eres tú, y la llave está en tu atención. Siéntate con la espalda recta, los pies firmes en el suelo. Lleva tu conciencia al punto más bajo de tu columna, allí donde termina el hueso y empieza lo invisible. No intentes mover nada, solo mira, como quien contempla un pozo profundo. Inhala contando mentalmente hasta 4. Mantén el aire por un instante y exhala contando hasta 8. Hazlo 3 veces. Siente cómo cada exhalación limpia, cómo cada inhalación enciende. Todd enseñaba que esta puerta no se abre con fuerza, sino con invitación. La Kundalini no es una presa que se rompe, sino un río que recuerda su camino. No intentes empujar el agua, deja que fluya cuando esté lista. Esa es la esencia del primer ejercicio, y aunque parezca sencillo, su alcance es profundo. Es el saludo que das a la serpiente antes de que comience su ascenso. El discípulo, al principio, sintió la tentación de moverse, de escapar de esa sensación desconocida. Todd lo detuvo con una sola frase. No es a ti a quien buscas calmar, sino al guardián que ha custodiado este fuego durante siglos. El joven cerró los ojos, respiró, y poco a poco la inquietud se transformó en una calma viva, como un bosque que guarda silencio para escuchar la lluvia. La vibración ascendía despacio, y con cada tramo, algo se reorganizaba en su interior. Si sigues respirando como te indico, quizás notes un cosquilleo en la espalda, o una ligereza en la cabeza, o una sensación de que el espacio detrás de ti se expande. No busques interpretarlo, déjalo ser. Este no es el momento de analizar, sino de permitir. Has movido la primera pieza, y como en todo juego sagrado, el resto comenzará a moverse por sí mismo. Cuando abras los ojos, el mundo será el mismo y, sin embargo, no. Lo que habrá cambiado es invisible para los sentidos comunes, pero evidente para quien sabe sentir. Has dado el primer paso en un camino que no se mide en distancia, sino en profundidad. Y lo más importante, has aprendido que el inicio verdadero no está en buscar afuera, sino en reconocer lo que siempre estuvo esperando dentro. Lo que viene después será más intenso. La serpiente ascenderá hacia el plexo solar, y allí encenderá tu fuerza vital. Pero ese es otro tramo, otro ejercicio, otro umbral. Llegaremos a él juntos, y cuando lo crucemos, sabrás que este viaje no es una historia que te cuento, sino una realidad que estás viviendo ahora mismo. No es una fórmula para entretenerte,
Es un pacto silencioso. Si permaneces aquí, estarás diciendo sí a un viaje que te llevará al corazón mismo de un conocimiento que fue ocultado deliberadamente durante siglos. Lo que hoy vamos a tocar no está en manuales convencionales, ni en templos abiertos al público, ni en cursos que se venden con promesas rápidas. Es la verdad prohibida sobre la Kundalini, la fuerza más temida por quienes han gobernado las mentes humanas. Porque una vez despierta no hay cadena que pueda retenerte. Si realizas los ejercicios que vas a aprender, tu cuerpo dejará de ser un conjunto de músculos y huesos que se desgastan con el tiempo para convertirse en un instrumento sensible y consciente. Sentirás cómo la respiración, esa acción mecánica que repites miles de veces al día, se transforma en un puente entre lo que ves y lo que aún no puedes ver. Una corriente cálida y precisa recorrerá tu columna vertebral como si encendiera, vértebra a vértebra, las luces de un pasillo olvidado. Las tensiones que llevas tanto tiempo aceptando como parte de ti empezarán a disolverse. El corazón, ese órgano que late sin que lo pienses, se expandirá como si respirara por primera vez. La mente dejará de lanzarte pensamientos como piedras y comenzará a escuchar, en silencio, algo más antiguo que ella misma. Ese algo es la memoria original de tu ser, codificada en tu energía vital. Y aquí está la parte que nunca te contaron. Esa energía no es un concepto místico sin sustento. Es un mecanismo biológico espiritual real, incrustado en tu sistema nervioso, que conecta tu conciencia con la matriz invisible de la realidad. Por eso fue demonizada. Por eso, durante milenios, se nos dijo que la serpiente era peligrosa, que ascenderla significaba perder la razón o caer en el engaño. La verdad es exactamente la contraria. Temen que la despiertes porque, cuando lo haces, compruebas en tu propia carne que no necesitas permiso para acceder a la plenitud. Thoth, guardián de los pasillos de Amenti, vio cómo este conocimiento era sellado. Lo escondió en símbolos que parecen simples dibujos, pero que son mapas precisos. La serpiente enroscada en torno a un bastón, las alas que surgen de un centro luminoso, el pilar que conecta cielo y tierra, son piezas de un lenguaje que no se enseña con palabras, sino con vibración. Solo cuando tu campo energético alcanza cierta coherencia, esos símbolos dejan de ser imágenes y se convierten en llaves. Hoy voy a darte la primera de esas llaves. No porque yo lo decida, sino porque si estás aquí es que ya has empezado a resonar con ella. El simple acto de escuchar estas palabras está moviendo algo que no depende de tu voluntad consciente. Es como si una brasa, enterrada bajo capas de ceniza, hubiera sentido el aire y empezara a arder. Pero antes de que te guíe en el primer ejercicio, quiero que imagines algo. Cierra los ojos un instante y siente el lugar donde estás. Imagina que las paredes se suavizan, que el techo se aleja un poco más, que el suelo bajo tus pies no es un límite sino una raíz. El aire adquiere un espesor diferente, como si pudiera sostenerte. En ese instante, algo en ti, no tu mente, no tus emociones, reconoce que ha llegado el momento. Es la misma sensación que tuvo un joven discípulo cuando Thoth lo llevó a una cámara sin ventanas, donde la oscuridad no asfixiaba sino que protegía. En esa cámara, Thoth no recitó oraciones ni pronunció discursos. Solo indicó un punto invisible en la base de la columna del joven. Le pidió que se sentara, que apoyara las plantas de los pies firmemente en el suelo y que respirara de un modo que él llamaba respiración de raíz. El joven obedeció sin entender.
A la tercera inhalación, lo sintió. Un cosquilleo. Una presión suave que no provenía de fuera, sino desde dentro. Justo en ese punto, era la primera señal de que la serpiente sagrada comenzaba a desenrollarse. Tú vas a repetir ese gesto ahora, pero con una diferencia. Sabes que lo que estás moviendo no es solo energía, es la llave que abre el canal entre tu cuerpo físico y la conciencia que lo habita. Ponte cómodo, siéntate con la espalda recta y los pies firmes. Lleva tu atención al final de la columna, allí donde empieza el coxis. No trates de imaginar nada especial. Solo observa. Inhala contando hasta 4. Sostén el aire 2 segundos y exhala contando hasta 8. Repite esto 3 veces. Siente cómo cada exhalación limpia y cada inhalación enciende. Aquí radica otra parte de la verdad prohibida. La Kundalini no se despierta a través de la fuerza ni de técnicas agresivas. Como algunos manuales modernos sugieren, no es una presa que se rompe. Es un río que recuerda su cauce. Forzarla puede desbordar tu sistema y confundir tu mente. Invitarla, en cambio, le permite ascender con inteligencia, abriendo y limpiando cada centro a su paso. Esto es lo que los guardianes del conocimiento antiguo enseñaban en privado, lejos de los oídos de quienes querían usarlo para controlar. El discípulo sintió, en un momento, el impulso de moverse, como si algo quisiera sacarlo de ahí. Thoth lo detuvo con una sola frase. No es a ti a quien debes calmar, sino al guardián que ha custodiado este fuego durante siglos. Esa frase quedó grabada en él. Comprendió que no se trataba de luchar contra lo que sentía, sino de acompañarlo, poco a poco. La inquietud se transformó en una calma viva. La vibración ascendía con lentitud, deteniéndose en cada vértebra, liberando memorias que el cuerpo había guardado. Si has seguido las respiraciones, quizá empieces a notar una leve expansión en tu espalda o un calor en el bajo vientre. No lo analices. Esta es la primera respuesta del cuerpo a la invitación. Has activado la brasa y, aunque la llama aún es pequeña, ya está cambiando tu campo energético. Es posible que, al abrir los ojos, todo parezca igual. No lo creas. La transformación más profunda siempre empieza en lo invisible. Y ahora que has sentido la puerta entreabrirse, tienes que saber que lo que viene después es más intenso. La energía subirá hacia el plexo solar, el centro de tu fuerza vital. Ahí encenderá una voluntad que no depende de la mente, una claridad que no necesita justificación, pero eso será en el siguiente tramo. Lo importante es que entiendas que lo que has hecho hoy es más que un ejercicio. Es un acto de soberanía. Has tocado la fuerza que intentaron ocultarte, y esa fuerza ya sabe que la has llamado. Recuerda, la verdad prohibida de la Kundalini no es solo que exista, sino que está diseñada para despertar en cualquier ser humano que la invite con presencia y respeto. Quienes la ocultaron lo hicieron para conservar el monopolio de la conexión con lo divino. Hoy, al respirar de esta manera, has roto una de esas cadenas invisibles, y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de un cambio que ningún poder externo puede revertir. Si estás aquí, es porque la brasa ya encendió algo que no puedes apagar. Y si decides seguir, lo que obtendrás será más que energía. Sentirás una claridad interna que te hará tomar decisiones con una seguridad que antes confundías con intuición vaga. Tu cuerpo no solo reaccionará mejor ante el cansancio, sino que parecerá anticiparse a él.
Dormirás más profundo y despertarás con esa sensación que solo tienen los viajeros cuando pisan una tierra nueva por primera vez. Y, lo más extraño de todo, empezarás a notar que las cosas que antes te alteraban emocionalmente pierden el poder de arrastrarte. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te sitúas en un punto de observación desde el cual todo parece seguir un orden oculto. Esto es lo que ocurre cuando la Kundalini asciende al plexo solar, ese centro luminoso que se encuentra justo debajo del esternón. Aquí, la energía deja de ser un susurro y se convierte en un pulso. La sientes como un sol interior que se expande y contrae al ritmo de tu respiración. Y aunque muchos lo describen como un simple chakra, la verdad prohibida que nunca te contaron es que este punto es una encrucijada. Es el lugar donde la energía decide si seguirá su ascenso hacia el corazón y la conciencia, o si se dispersará para alimentar viejos patrones. Todd conocía bien este cruce. En uno de sus relatos menos conocidos, habla de un caminante que logró despertar la serpiente, pero que, al llegar al plexo, quedó atrapado en una espiral de deseo y orgullo. La energía, en lugar de elevarse, se derramó hacia afuera, multiplicando su carisma y su fuerza física, pero también su ambición y su ansia de control. Ese hombre se convirtió en líder, pero no en sabio. Gobernó con mano firme, creyendo servir a la luz, cuando en realidad se había encadenado a la más sutil de las sombras, la ilusión de poder. Por eso, cuando Todd guiaba a un discípulo en este punto, lo primero que hacía era confrontarlo con sus motivaciones más ocultas. No con palabras, sino con un silencio que obligaba a mirar hacia adentro. El discípulo, sentado con las piernas cruzadas, sentía cómo el calor ascendía desde el bajo vientre hasta concentrarse en la zona media. Allí, en esa presión ardiente, aparecían imágenes, recuerdos y tentaciones. Algunos veían escenas de éxito y reconocimiento, otros, heridas antiguas que exigían venganza. El ejercicio consistía en dejar que esas visiones pasaran como nubes, sin aferrarse a ninguna. Vas a repetirlo ahora. Coloca tus manos sobre el plexo solar, la izquierda sobre la derecha, y cierra los ojos. Respira profundo, pero esta vez dirige la inhalación desde el coxis hasta este punto, como si tu columna fuera una caña hueca que se llena de luz. Mantén el aire un instante y siente cómo esa luz se condensa justo debajo del esternón. Luego exhala lentamente, imaginando que la luz no se apaga, sino que se estabiliza. Hazlo 3 veces. Mientras lo haces, presta atención a cualquier pensamiento o emoción que surja. No luches contra ellos. Recuerda, aquí no se trata de purgar, sino de refinar. La Kundalini no busca que te conviertas en un ser perfecto, sino en un canal puro para su ascenso. Si intentas negar lo que sientes, la energía se enreda. Si lo observas con respeto, la energía encuentra el camino por sí sola. El discípulo de la historia de Todd. Al tercer ciclo de respiración, dejó de ver imágenes. En su lugar, sintió una calma que no era ausencia de movimiento, sino la certeza de que todo lo que había pasado y todo lo que vendría estaba contenido en ese punto. Todd entonces le habló. Aquí es donde decides si tu fuego es para iluminar o para consumir. No elijas con la mente. Elige con la vibración que sientas en este instante. Esta es otra de las verdades prohibidas, la Kundalini. Una vez despierta, amplifica todo lo que eres. Si estás lleno de miedo, amplificará el miedo. Si estás lleno de amor, amplificará el amor. Por eso las antiguas escuelas no iniciaban a cualquiera.
Primero les enseñaban a purificar sus intenciones. El fuego sagrado no distingue entre sombra y luz. Solo responde a la dirección que le das. Si sigues este ejercicio durante 7 días, notarás que tu digestión mejora, que la postura de tu espalda cambia sin esfuerzo y que tu voz adquiere un peso distinto, como si llevara consigo algo que la gente no sabe nombrar, pero que siente. Lo más importante, sin embargo, será invisible. Tu energía dejará de dispersarse en batallas inútiles y comenzará a acumularse como un lago profundo, listo para alimentar el siguiente salto. Cuando llegues a ese punto, estarás preparado para abrir la puerta del corazón, donde la energía deja de ser solo tuya y empieza a conectarte con la red viva de toda la creación. Pero esa es la siguiente etapa. Por ahora, si el calor en tu plexo sigue presente, aunque sea suave, ya has dado un paso que pocos se atreven a mantener. Has tomado el control consciente del cruce más delicado en el camino de la Kundalini. Recuerda, cada respiración es un pacto, cada exhalación es una entrega, y cada vez que vuelves a este punto, estás eligiendo qué tipo de ser humano quieres ser cuando la serpiente haya completado su ascenso. Si has llegado hasta aquí, es porque el fuego en tu plexo no te ha quemado, sino que te ha templado. Lo que vas a recibir ahora, si continúas con los ejercicios, es una expansión que no podrás confundir con entusiasmo pasajero. Se abrirá en tu pecho una claridad que no es euforia, sino hondura, un calor que no exige, sino que sostiene, una mirada que no juzga, sino que comprende. Los latidos cambiarán su timbre sutil, como si cada pulso tocara una campana diminuta que organiza el resto de tu cuerpo en torno a una melodía más antigua que tú. Al caminar, notarás que la respiración desciende sin esfuerzo hasta un lugar donde nunca llegaba, como si la gravedad se hubiera puesto de tu lado. Y ante el conflicto, sentirás un intervalo de silencio antes de responder, un espacio que te permite elegir con nitidez. Eso obtendrás. Un corazón que ya no es un órgano, sino un campo. Una presencia que deja de ser idea para volverse acto. Una brújula que, al fin, recuerda el norte. Y, sin embargo, aquí reside la primera fisura que nadie quiso contarte. Abrir el corazón no es el final dichoso de la ascensión, sino el umbral más delicado de todos. Es la puerta donde el amor puede convertirse en entrega lúcida o en rendición imprudente, el sitio donde la compasión alumbra o se agota, el centro donde la Kundalini deja de trabajar solo contigo y empieza a trabajar a través de ti. La verdad prohibida es que muchos fueron celebrados por corazones abiertos mientras su luz se evaporaba gota a gota, porque confundieron darlo todo con darse por perdido. Para que la energía ascienda limpia hacia la corona, el corazón ha de amar sin convertirse en pozo sin borde, ha de irradiar sin perder el centro, ha de recibir sin abdicar de sí. Thoth lo sabía y por eso, cuando el discípulo llegaba a esta sala, no le ofrecía himnos ni imágenes dulces, le entregaba un símbolo, un corazón envuelto en alas, protegido por un círculo de fuego. No era ornamento, era mapa. Las alas indicaban expansión, alcance, vuelo. El círculo decía límite, guardián, umbral sagrado. La verdadera compasión, enseñaba, es un río, fluye, nutre, canta, pero conoce sus orillas. Sin orillas, no hay cauce, sin cauce, no hay canción. Esa era la instrucción que las escuelas mantuvieron en sus cámaras interiores y que el mundo exterior redujo a consigna inofensiva.
Hubo una mujer que aprendió esta lección demasiado tarde. La llamaremos Seret. Durante años templó el plexo y respiró con paciencia hasta sentir la serpiente tocarle el pecho como una caricia ardiente. Cuando eso ocurrió, su mirada cambió de noche a amanecer. Podía cruzar una plaza llena de voces y distinguir el dolor que nadie nombraba. Ponía la mano sobre un hombro y el hombro dejaba de temblar. En su casa, las plantas florecían sin estación y, sin embargo, con cada gesto de ayuda se le escapaba un hilo de brillo que no volvía. Empezó a acostarse pesada, a despertar como si hubiera viajado lejos cada noche. Atraía a los heridos, a los hambrientos de afecto, a los que buscaban un pozo en el que beber sin mirarse nunca al espejo. Ella los recibía a todos, les daba su luz, su tiempo, su fuerza. Lo hacía por amor, y el amor, mal entendido, la estaba desvaneciendo. Cuando Todd la encontró, ya era un susurro. La condujo ante el símbolo: corazón, alas, círculo de fuego. No habló de culpa ni de defectos, habló de geometría. Le enseñó a sentir el borde del círculo como si fuera una piel más sutil. Una frontera viva. Si tu río no respeta sus orillas, dijo, se desborda y arrasa los campos. Si las orillas se cierran por miedo, el río muere en sí mismo. El arte consiste en sostener el cauce, y entonces, por primera vez, Seret practicó el ejercicio que te ofrezco ahora. Coloca la mano derecha en el centro del pecho y la izquierda sobre el plexo solar. Inhala por la nariz contando 4, dejando que la luz suba desde el plexo como un hilo dorado que enciende una esfera tibia en el corazón. Sostén 2 compases dentro, no como quien retiene, sino como quien escucha. Exhala contando 8, permitiendo que la esfera irradie hacia todo el cuerpo como una bruma amable. Repite 7 veces. En la última exhalación, imagina siente que una fina circunferencia de fuego claro dibuja el contorno de esa esfera. No quema, delimita, no separa, ordena. Puede que en la tercera o cuarta repetición lleguen lágrimas. Déjalas llegar sin nombre, no son tristeza. Son el peso de años derramándose por fin. Puede que aparezcan imágenes antiguas. El día en que dijiste que sí por miedo a que te abandonaran. La tarde en que callaste tu verdad por no herir. La noche en que diste más de lo que tenías por sentirte valioso. No discutas con esas memorias. Agradece su visita y devuélvelas al río. Si notas la tentación de expandirte hacia afuera hasta quedar vacío, lleva la lengua al paladar blando, como si cerraras una ecuación invisible entre garganta y corona. Y recuerda el círculo. Si sientes que te encoges por temor a volver a sufrir, respira un poco más profundo y recuerda las alas. El símbolo no es metáfora, es un dispositivo de equilibrio. Seret practicó 40 amaneceres. Aprendió a irradiar sin sangrar, a decir que no sin convertirse en piedra, a discernir cuándo su mano aliviaba y cuándo sostenía dependencias. La energía dejó de escaparse en 1000 gestos automáticos y comenzó a estabilizarse en el centro del pecho, como un sol que no necesita demostrar nada. Ese es el beneficio que recibirás si sostienes este ejercicio. La fatiga emocional retrocede porque ya no te fundes con cada aflicción ajena. La confusión se aclara porque ya no confundes ruido con llamado. La soledad se suaviza porque tu compañía vuelve a serte suficiente. Y algo más silencioso, pero decisivo. La vida empieza a organizarse en torno a tu frecuencia cardíaca. Hay conversaciones que por fin ocurren, otras que se disuelven sin pleito,
encuentros que dan sentido a meses enteros, despedidas que liberan sin dejar ceniza. La verdad prohibida es que el corazón es un laboratorio de realidad. No crea desde el deseo caprichoso, sino desde la coherencia vibratoria. Cuando la Kundalini lo toca y el símbolo se activa, el campo que emites deja de ser errático y adquiere un pulso que la existencia reconoce. No es magia teatral, es resonancia. Los antiguos lo custodiaron porque sabían que un corazón abierto sin guardián es un faro que atrae barcos y tormentas por igual. Y que un corazón amurallado por el miedo convierte la luz en un objeto de museo. Por eso Thoth insistía en el gesto mínimo que lo cambia todo. Respira hasta sentir, siente hasta delinear, delinea hasta sostener, sostiene hasta irradiar. Si quieres profundizar, hay una variante que Seret aprendió la noche en que dejó de desvanecerse. Siéntate con la espalda erguida y los ojos entreabiertos. En la inhalación, lleva la atención desde la planta de los pies al corazón, como si recogieras tus raíces para alimentarlo. En la exhalación, imagina 2 hilos. Uno desciende desde el corazón hasta 3 palmos por debajo del suelo. El otro asciende desde el corazón hasta un punto sobre tu coronilla. No hagas fuerza. Solo verifica que ambos hilos existen. 3 veces bastan. Esto ancla tu amor entre tierra y cielo. Y evita que se derrame buscando validación o que se encierre por temor. Tal vez te preguntes si todo esto no es sugestión. Permíteme ofrecerte una evidencia que no busca convencerte, solo acompañarte. Cuando el corazón entra en coherencia, el resto del cuerpo ajusta su metrónomo. La respiración recupera su arco. El sistema nervioso baja un tono su alerta inútil. La digestión deja de apresurarse. No son milagros. Es el organismo respondiendo a un patrón más ordenado. No suplantes nunca el cuidado médico cuando lo necesites, pero tampoco niegues la inteligencia de tu propio campo. La práctica no pelea con la ciencia, la precede y la completa. A medida que avances, notarás un detalle sutil. Ya no necesitas demostrar amor como antes. Disminuyen las ganas de salvar a todos y aumenta el compromiso de estar íntegro para quien de verdad cruza tu camino. Comprenderás, sin amargura, que hay puertas que no se abren empujando, sino esperando. Y te descubrirás pronunciando frases que antes te parecían imposibles. No, ahora no, hasta aquí, sin culpa. Eso también es compasión. El círculo de fuego protege la fuente para que las alas sigan siendo alas y no vendas. Cuando Thoth consideraba que el discípulo había comprendido, lo llevaba a una terraza sin muros. Desde allí se veía el desierto como un mar inmóvil. Le pedía que respirara en silencio y que dejara que el pecho hiciera lo que supiera hacer. En cierto punto, el mundo parecía acercarse medio paso. No porque cambiara el paisaje, sino porque el corazón había ampliado el ámbito de lo real. Cuando tu corazón vibra, vibra el mundo, decía entonces, no para obedecerte, sino para recordarte que eres parte de su latido. Haz de esta práctica una cita diaria, corta pero impecable. 7 respiraciones conscientes con el símbolo. Y basta. No busques picos. Busca cauce. Si un día sientes que te derramas, vuelve al paladar. Si otro día te notas entumecido, vuelve a las alas. Si te sorprendes repitiendo antiguos sacrificios, vuelve al círculo. Y cuando empieces a advertir que las mareas de los demás ya no te arrastran, sonríe sin vanidad. Esa quietud no es frialdad, es hogar. Queda claro que no hay retorno.
Un corazón que ya probó su pulso verdadero no quiere volver al ruido. Desde aquí, la serpiente tiene permiso para seguir ascendiendo hacia la garganta, donde el amor aprende a decir su nombre sin temblar. Pero no corras. Hoy era el día del cauce. Mañana, si te quedas y respiras, dejaremos que la voz beba de esta fuente limpia y la lleve al mundo sin desperdiciar una sola gota. Lo que no te dije antes, y que ahora debes escuchar con todo tu ser, es que la verdad prohibida sobre la Kundalini no termina en la imagen luminosa del corazón protegido, cuando la serpiente de fuego ha atravesado tu pecho. No se conforma con haberte hecho más compasivo. Busca probar si eres capaz de sostener la energía sin que el mundo te devore. Y ahí comienza la verdadera prueba. No es la luz lo que más cuesta sostener, sino el peso de la revelación que trae esa luz. Porque cuando la Kundalini despierta del todo, el velo entre lo visible y lo invisible se adelgaza hasta casi romperse, y cada paso que das parece estar vigilado por fuerzas que se alegran o tiemblan según el rumbo que elijas. Muchos maestros antiguos advertían que este momento no se enseña en libros, porque es aquí donde más caen los discípulos. Es aquí donde se prueba si tu amor es un canal o una fuga, si tu compasión es una bendición o una condena. Y Thoth, con su voz que podía sonar como trueno o como un hilo de agua, lo dijo sin adornos: cuando tu energía toque la corona, no esperes solo visiones y paz. Espera la irrupción de aquello que siempre estuvo escondido, incluso dentro de ti. Espera que tus sombras se presenten vestidas de luz para seducirte. Espera que el eco de viejas heridas intente disfrazarse de misión sagrada. Y espera, sobre todo, que tu corazón sea puesto a prueba por los mismos que dicen amarte. Imagina un amanecer en el que todo parece igual que ayer, pero al mirarte al espejo, notas que tus ojos ya no son solo tuyos, llevan la profundidad de algo que te observa desde adentro. Sales a la calle y la gente te mira un segundo más de lo normal, como si en ese breve instante sintieran que sabes algo sobre ellos que jamás han contado. Algunos se acercan buscando calor, otros huyen como si temieran quemarse, y tú, en medio de todo, percibes que cada emoción ajena es una vibración que intenta entrar en tu campo. En ese instante comprendes por qué el círculo de fuego es indispensable. La historia de Seret no terminó en su corazón. Un día, durante su práctica, sintió que la esfera de luz en su pecho no solo irradiaba, empezó a subir como si una columna ardiente empujara desde dentro. La lengua se le pegó al paladar sin pensarlo. Y el aire, en lugar de entrar y salir, comenzó a danzar como un flujo cerrado. La presión creció hasta que un chasquido sutil en su nuca la lanzó a una visión tan intensa que se olvidó de su cuerpo. Se vio en un templo antiguo, rodeada de figuras con rostros de halcón y manos humanas, que sostenían cálices llenos de un líquido que no era agua ni vino, sino energía pura, vibrante. Thoth estaba allí, pero no como un maestro distante. Estaba de pie frente a ella, mirándola como quien mira a un igual. Ahora, el riesgo es mayor que nunca. Le dijo: tu canal está abierto y lo que cruza ya no puede ser filtrado solo por la mente. Si tu corazón flaquea, todo lo que entre luz o sombra se manifestará en el mundo a través de ti. Tu tarea no es elegir lo que viene, sino sostener el cauce para que todo lo que no pertenezca a la verdad se disuelva en el fuego antes de tocar a otros. Y entonces, con un gesto, le mostró el ejercicio final.
Este es el que te entrego ahora, y que solo deberías hacer si ya dominas el del corazón con círculo de fuego. Siéntate con la espalda recta, la base bien anclada al suelo. Lleva tu atención al corazón y enciende la esfera dorada como ya sabes. Luego, en la inhalación, imagina que la esfera proyecta un hilo de luz que asciende por tu columna hasta la corona. Al llegar arriba, no lo dejes escapar. Siente cómo se expande en una cúpula de luz que cubre toda tu cabeza. En la exhalación, haz que la cúpula devuelva su energía al corazón, como si fuera una fuente que se retroalimenta. Hazlo 7 veces, y en la última, visualiza que de la cúpula descienden finos filamentos de fuego que se tejen en el círculo del corazón, sellándolo. Este sello es tu guardián. Impide que la luz se disperse y que la sombra penetre. En el momento en que lo hagas bien, sentirás una quietud tan densa que el mundo parecerá detenerse. Escucharás tu pulso como un tambor lejano, y por un instante todo pensamientos, sonidos, sensaciones se alineará con ese ritmo. Esa es la coherencia máxima de la Kundalini. Cuando tu campo entero se mueve como una sola nota, ni el caos externo ni tus viejas heridas pueden romperlo. Pero aquí viene lo que casi nadie dice. Esa coherencia atraerá pruebas más grandes. Personas, situaciones y tentaciones llegarán para ver si eres capaz de mantenerlas sin convertirte en esclavo de tu propia luz. Seret pasó por eso. Llegaron a su vida alianzas que parecían divinas pero que escondían cadenas. Oportunidades envueltas en oro que apestaban a trampa. Afectos intensos que pedían, en silencio, que volviera a olvidarse de sí. Y cada vez tuvo que recordar la esfera, la cúpula y el círculo. No siempre fue fácil. Hubo días en que casi cedió, noches en que dudó de todo, incluso de Thoth. Pero cada vez que resistía, algo en ella se volvía más real. Cuando lo logres tú también, descubrirás que la verdad prohibida sobre la Kundalini no es que sea peligrosa porque suba demasiado rápido, ni porque despierte visiones que no puedes manejar. La verdadera razón por la que fue ocultada es que, cuando se sostiene en coherencia, te vuelve inquebrantable ante cualquier manipulación externa, y un ser humano así, que no puede ser comprado por halagos ni quebrado por amenazas, es el mayor peligro para cualquier sistema que quiera gobernar desde el miedo. Y ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿te atreverás a encender el sello y caminar por el mundo con el corazón y la corona conectados, sabiendo que cada paso tuyo moverá hilos invisibles en la realidad? Porque si lo haces, ya no habrá vuelta atrás. Y todo lo que creías intocable empezará a transformarse. Lo primero que debes hacer si quieres recibir cosas valiosas es quedarte a ver el video completo y hacer los ejercicios, porque si lo haces, no solo sentirás un cambio de energía, sino que abrirás un umbral que ha estado sellado por siglos. Un umbral que los antiguos sabios custodiaban con símbolos y juramentos de silencio. Al final de este viaje, si permites que cada palabra penetre más allá de tu mente y se asiente en tu cuerpo, la fuerza que duerme en tu interior no solo despertará, sino que se levantará como un sol interior, iluminando rincones que ni siquiera sabías que existían. Y aunque las luces de este mundo intenten opacarla, no podrán, porque el fuego que nace de la verdad no se apaga. Pero antes de que pienses que esta promesa es fácil de alcanzar, escucha. Thoth, el guardián de los secretos que cruzan el tiempo, me dijo que la Kundalini es la joya más codiciada y, a la vez, la más peligrosa. No es un adorno para el ego, susurró.
es el cetro con el que gobiernas tu propio templo. Y un cetro en manos de un niño puede destruir lo que debería proteger. Lo que él llamaba la verdad prohibida no era un mito romántico ni una exageración para impresionar. Era la advertencia de que esta fuerza, si se despierta sin preparación, no te libera. Te esclaviza a lo que no has resuelto. Me contó la historia de un iniciado en las cámaras ocultas de un templo en Kem. Durante años, este hombre había memorizado oraciones, símbolos y rituales. Se creía listo. Pero su maestro, un anciano que había visto subir la serpiente en más de un centenar de almas, le repetía: la pureza no es un concepto. Es un estado de vibración. Si tu vibración aún lleva las huellas del miedo, la serpiente lo amplificará y te perderás. El discípulo no escuchó. Usó técnicas prohibidas para forzar el ascenso y por unos días caminó como si portara la luz misma. Luego, esa luz se volvió un fuego que lo devoraba desde dentro. Las visiones que tenía no eran revelaciones, sino espejismos moldeados por su propia sombra. Terminó huyendo al desierto, incapaz de distinguir la realidad de las ilusiones que él mismo proyectaba. Ese es el precio de la impaciencia, me dijo Todd. Por eso callamos, no porque queramos ocultar la verdad, sino porque la verdad, sin un recipiente fuerte, se convierte en veneno. Y fue entonces cuando me reveló algo que pocos escritos antiguos se atrevieron a decir. La Kundalini no es una sola corriente que asciende, es un matrimonio de fuerzas, la que sube desde la tierra, la que baja desde el cielo y la que brota desde el corazón. La mayoría solo conoce la primera y persigue su ascenso, ignorando que sin las otras dos, el viaje es incompleto y peligroso. La verdad prohibida también incluye una paradoja. No puedes despertar esta energía buscándola directamente. Todd lo explicó con una metáfora que se me quedó grabada. Es como intentar dormir forzándote a cerrar los ojos. Cuanto más lo intentas, menos sucede. La serpiente despierta cuando la casa está lista, no cuando el inquilino la llama a gritos. Por eso, los ejercicios que te daré no buscan empujar la energía, sino preparar tu cuerpo y tu mente para que, cuando ella se mueva, lo haga con suavidad, como el río que encuentra su cauce. Uno de esos ejercicios, que recibí como si fuera una llave de oro, comienza con el aliento. No es una respiración común, sino una que imita el ritmo de la serpiente, lenta, sinuosa, expandiéndose en cada inhalación y contrayéndose en cada exhalación. Debes hacerlo con los pies descalzos sobre la tierra, para que la vibración del suelo hable con tus raíces. Mientras respiras, imagina que cada inhalación extrae luz líquida desde el núcleo del planeta y que cada exhalación la distribuye por tus huesos y tu columna. Esto no despertará la Kundalini de inmediato, pero limpiará el canal por donde debe subir. Y Todd decía que un canal limpio es la mitad del camino. Me reveló también un aspecto inquietante. Cuando la energía sube, no reconoce tus límites. Si hay heridas antiguas que escondiste, las sacará a la superficie. Si hay deseos que negaste, los multiplicará hasta que no puedas ignorarlos. La serpiente es un espejo sin juicio, explicó. Te mostrará todo lo que eres, no lo que quieres ser. Aquí está otra razón por la que este conocimiento fue ocultado. En un mundo que teme mirarse a sí mismo, dar un espejo perfecto es un acto peligroso. Recuerdo que, en ese instante, la sala donde hablábamos parecía agrandarse. Las columnas del templo se fundían con un cielo estrellado que no era el de la tierra. Y Todd, con una voz que resonaba como metal golpeando cristal, concluyó:
No llames a la serpiente si no estás dispuesto a perder la versión de ti que crees conocer, porque cuando ella suba, el que mira al espejo ya no será el mismo. Ahora entiendes por qué el viaje que te propongo empieza al revés. Primero te muestro lo que ganarás. Un cuerpo que vibra como un instrumento afinado con el universo, una mente clara como el agua que refleja el sol, un corazón que no se deja secar por el miedo. Y luego, poco a poco, te entrego las llaves y las pruebas que custodian esa puerta. Porque la verdad prohibida sobre la Kundalini no es solo un secreto, es una prueba. Y tú decides si cruzas o no. Y tú estás listo para sostener el fuego que no se apaga. Entonces escucha, porque lo que viene ahora no es para oídos que buscan entretenimiento, sino para corazones dispuestos a ser atravesados por una verdad que corta como filo de obsidiana. Thoth me miró con esa serenidad que solo tiene quien ha visto nacer y morir civilizaciones. Y dijo, hay un momento, un instante preciso en que la Kundalini, si es guiada con maestría, no solo despierta, sino que atraviesa el último velo y se convierte en lo que los antiguos llamaban el rayo de Isis. Ese instante no se puede prolongar. Y si lo dejas escapar, la puerta se cierra durante años. Su voz se volvió más grave. Para alcanzar ese instante, el iniciado debe unir las tres corrientes, la que asciende desde la tierra, la que desciende del cielo y la que irradia desde el corazón. Es como encender tres lámparas distintas que, juntas, forman un solo sol. Si una falta, el portal no se abre. Pero aquí está la verdad prohibida. En ese cruce de corrientes, tu cuerpo se convierte en un templo vivo, y todo lo que no esté en armonía contigo será expulsado, a veces con suavidad, a veces con la violencia de un trueno. Me contó la historia de Nefari, una sacerdotisa joven que había alcanzado la unión de las tres corrientes. Durante la ceremonia, su respiración seguía el ritmo de los tambores. Sus manos dibujaban símbolos en el aire y sus pies marcaban pasos que parecían un lenguaje olvidado. Cuando la energía estalló en su interior, sintió un amor tan vasto que quiso abrazar al mundo entero. Pero en ese mismo instante, recuerdos que había enterrado en lo más profundo surgieron como fantasmas. Vio a su padre, al que nunca perdonó. Sintió la soledad de su infancia. Revivió la traición de un amante. Todo eso apareció no para torturarla, sino para ser disuelto por la luz que ella misma había invocado. El proceso duró horas, pero para ella fueron segundos. Cuando volvió en sí, su mirada era otra. Ya no buscaba aprobación, ni temía el abandono. Se había convertido en su propio hogar. Thoth me advirtió que esta unión no se logra con técnicas mecánicas. El peligro de la era moderna, dijo, es que buscan atajos. Intentan despertar la serpiente con música grabada, con sustancias o con respiraciones rápidas. Eso es como forzar a un fruto verde a abrirse. No obtendrás dulzura, solo amargura. Por eso, el siguiente ejercicio que me confió no tiene nada que ver con empujar, sino con sintonizar. Debes empezar al amanecer. Cuando el mundo todavía guarda un silencio líquido, siéntate con la columna recta y los ojos cerrados. Imagina que en la base de tu columna hay una esfera oscura, como obsidiana pulida. No intentes moverla, simplemente obsérvala. Con cada inhalación, siente que la esfera se hace más densa y más viva. Con cada exhalación, siente que el aire lleva un eco de esa energía hacia tu corazón. Después de varios minutos, notarás que la esfera parece palpitar. No la fuerces, deja que siga su propio ritmo. Según Thoth,
Este acto de contemplación silenciosa despierta la corriente de la tierra de manera orgánica, sin violencia. Al tercer día de práctica, añade la segunda corriente. Visualiza un hilo dorado descendiendo desde lo alto, atravesando la coronilla y llegando al mismo centro de tu corazón, donde la energía de la tierra se ha reunido. No intentes unirlas aún, solo permite que se reconozcan. Este reconocimiento es como el de dos viejos amigos que se ven a través de una multitud y saben que su encuentro cambiará todo. Cuando ambas corrientes fluyen de forma natural, el corazón comienza a vibrar. Aquí entra la tercera corriente, que no es imaginada, sino sentida. Es el pulso de tu propio amor, no como emoción, sino como fuerza primaria. Thoth insistía en que el amor no es un adorno del despertar, es su condición indispensable. Sin amor, la energía se convierte en poder frío, y el poder frío mata tanto al portador como a quienes lo rodean. Y aquí me confesó algo que me estremeció. En los tiempos antiguos, hubo quienes alcanzaron la unión de las tres corrientes sin amor. Se convirtieron en magos oscuros, capaces de alterar la materia y la mente de otros, pero sus almas quedaron vacías. Ellos fueron la razón por la que sellamos los templos y escondimos los símbolos. No era el miedo a que el pueblo supiera, era el miedo a que el pueblo, sin preparación, se destruyera a sí mismo. A medida que hablaba, el espacio se llenaba de una sensación eléctrica, como si las paredes mismas escucharan. Thoth extendió su mano y en su palma apareció una espiral luminosa que subía y bajaba al mismo tiempo. Esta es la imagen de la Kundalini completa. No es solo ascenso, es un circuito perpetuo entre el cielo, la tierra y tu corazón. Cuando logras este flujo, te conviertes en un puente vivo y todo el universo empieza a comunicarse contigo. Ese es el regalo que recibirás si sigues los ejercicios con paciencia y devoción. Un cuerpo que no teme al fuego, una mente que no teme al vacío, un corazón que no teme a la verdad. Y también recibirás la carga de sostener una luz que otros querrán apagar o robar. No es un camino para todos, pero si has llegado hasta aquí, ya estás en él. Y tú, ¿te atreves a encender las tres lámparas y ver qué se esconde detrás del último velo? Entonces Thoth se inclinó hacia mí, como si incluso las paredes pudieran traicionar su voz, y dijo: la verdad más peligrosa sobre la Kundalini no es que despierte tu energía, sino que despierta tu memoria. Cuando la serpiente se eleva y atraviesa todos tus centros, no solo enciende tu cuerpo, también rompe el sello que mantiene ocultas las vidas que has vivido, los pactos que hiciste y las deudas que aún llevas. Es por eso que fue llamada la fuerza prohibida, no porque destruya, sino porque revela lo que muchos prefieren no ver. Su mirada se volvió como la de un anciano que ha visto incendios y sabe qué madera arde más rápido. Si no estás preparado, la verdad te aplasta. Si lo estás, te libera para siempre. Me contó que en los templos de Kem, la última prueba del iniciado era entrar solo en la cámara del espejo vivo. Un lugar donde no existían paredes físicas, sino un espacio vibrante que devolvía la forma pura de tu alma. Allí, la Kundalini no se quedaba en el cuerpo, salía como un rayo de luz, te envolvía y te mostraba todas tus máscaras, y luego las arrancaba, una por una. Vi en mi mente la historia de Amon-Ra, un discípulo que creía haber alcanzado la maestría. Sus ejercicios eran impecables, su respiración perfecta, su postura inquebrantable. Pero cuando la serpiente subió y la verdad entró como un río en crecida, se vio a sí mismo no como el sabio que imaginaba,
sino como un niño perdido buscando el amor de una madre que nunca lo abrazó. El dolor fue tan intenso que quiso interrumpir el ritual, pero las corrientes ya estaban unidas. Entonces comprendió que no había escapatoria. Solo atravesando ese vacío podría recibir la fuerza que buscaba. Cuando salió de la cámara, no traía medallas ni títulos, pero su voz tenía el peso de la tierra y la transparencia del agua. Thoth me advirtió: ese es el precio. La Kundalini no te da lo que pides, te da lo que eres. Y si lo que eres está lleno de miedo, eso es lo primero que verás. Por eso los ejercicios que te entrego deben hacerse como si fueran plegarias, no como desafíos atléticos. Luego, describió un ritual que, según él, había estado oculto durante milenios y que ahora solo unos pocos estaban listos para conocer. Empieza al caer la noche, en un lugar donde puedas ver las estrellas. Debes encender una vela blanca y colocarla a la altura de tu corazón. Frente a ti, un cuenco con agua. Durante 13 respiraciones profundas, mantén la vista fija en la llama, pero siente que en tu espalda una corriente asciende lentamente, como una serpiente tibia que reconoce cada vértebra. En la inhalación número 14. Cierra los ojos y visualiza que la llama entra por tu frente y baja hasta encontrarse con la serpiente en tu corazón. No intentes forzar la unión. Permite que se atraigan como polos opuestos de un imán. Cuando esto ocurra, Thoth asegura que una tercera sensación nacerá en el centro de tu pecho. Ni calor ni frío, sino algo que él llamaba la neutralidad divina. Un estado en el que nada externo puede agitarte. Es desde ahí donde la serpiente puede continuar su ascenso sin quemar tu sistema nervioso. La verdad prohibida es que, una vez alcanzado este estado, no vuelves a ser el mismo. No porque cambien tus costumbres o tu forma de hablar, sino porque ya no puedes mentirte. Y cuando un ser humano deja de mentirse a sí mismo, se convierte en una fuerza que las estructuras del mundo no pueden manipular. Esa es la razón por la que, desde tiempos antiguos, reyes y sacerdotes guardaron silencio sobre esta energía. Un pueblo que despierta su Kundalini de manera consciente no necesita gobernantes ni intermediarios para hablar con lo divino. Mientras Thoth hablaba, el aire parecía más denso, como si su voz tejiera un círculo de protección a nuestro alrededor. Quien complete este camino, dijo, no tendrá que buscar señales en el cielo o en la tierra. Todo lo que existe se convertirá en señal. Pero cuidado, la tentación más grande no es el poder, sino creer que el viaje terminó. La serpiente no asciende una sola vez, sube y baja, te mata y te renace, tantas veces como sea necesario. Esa noche, al practicar por primera vez el ritual de la llama y el agua, sentí un cosquilleo leve en la base de la columna, nada parecido a los relatos de fuegos abrasadores que había escuchado. Thoth me había advertido que así sería, suave, casi imperceptible. La verdadera Kundalini no grita, me dijo, susurra, y si sabes escuchar ese susurro, nunca más volverás a estar solo. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a que tu propia luz te muestre lo que siempre has temido ver? Porque si lo estás, los ejercicios no serán simples movimientos, serán el mapa hacia tu libertad. No es una cortesía, es un pacto. Porque si los haces, y los haces como te diré, la energía que ahora yace dormida en lo más profundo de tu ser comenzará a moverse. Y no será un movimiento cualquiera, será el despertar de un fuego antiguo. Una corriente viva que subirá por tu columna como una serpiente hecha de luz líquida, quemando lo falso y revelando lo verdadero. Obtendrás claridad, no la que se adquiere leyendo libros,
sino esa certeza que llega cuando ves el mundo sin el velo con el que te lo mostraron. Tendrás la fuerza para hablar sin temor, para sostener tu verdad incluso cuando tiemble todo a tu alrededor. Y sí, también sentirás un poder que no viene de los músculos ni de la voz, sino de una fuente invisible que transformará la manera en que caminas. Respiras y miras, pero para llegar ahí, debes entender lo que nunca se dijo en público. Thoth, con su voz grave y pausada, me lo dejó claro. La verdad prohibida sobre la Kundalini no es que despierte, sino lo que sucede cuando lo hace. Porque si despierta en un corazón dividido, en una mente que aún se miente a sí misma, la serpiente no asciende, ataca. Él me habló de escuelas antiguas en Egipto, India y más allá, donde el entrenamiento duraba décadas. No porque la técnica fuera compleja, sino porque la preparación interior lo era. Puedes forzar a la serpiente a moverse, dijo, pero si no estás listo, no subirá hacia la luz, sino que bajará hacia tu sombra, multiplicándola. Me relató el caso de un príncipe, sacerdote que, ansioso por alcanzar la iluminación antes de tiempo, intentó el despertar en secreto. Sintió el calor subir, la presión en la cabeza y luego un vacío. Su vista se llenó de símbolos distorsionados y en lugar de claridad vino la paranoia. Creyó que todos lo querían traicionar y terminó aislado, guardando su poder como un tesoro envenenado que lo devoró desde dentro. Ese es el precio de ignorar el pacto, me advirtió Thoth. Por eso, el primer ejercicio que me enseñó no tenía que ver con chakras ni respiraciones complicadas. Siéntate en silencio. Lleva tus manos al corazón y pregúntate 3 veces. ¿Qué me miento todavía? No busques respuesta bonita. La serpiente solo se alimenta de verdad cruda. Esta simple práctica, repetida cada noche, abre un espacio interno donde la energía futura podrá moverse sin encontrar muros invisibles. La segunda llave que me entregó fue más arriesgada. Debía esperar a la luna creciente, encender una lámpara de aceite y, en completa oscuridad, pronunciar en voz baja un nombre que aún no conocía. El nombre que mi alma usa en los planos donde Thoth enseña. No lo inventes, dijo. Deja que llegue como un susurro. Ese nombre es la frecuencia que hará que la serpiente te reconozca como su legítimo portador. Y me advirtió, si no lo recibes, no lo fuerces. Un nombre falso es un veneno lento para el despertar. A medida que hablaba, supe que esta sabiduría había sido escondida no por maldad, sino por compasión. Las culturas antiguas sabían que la Kundalini es un contrato, no un truco. Al activarla, recuperas memorias que pueden fracturar tu identidad si no estás preparado para integrarlas. Thoth lo dijo con una claridad que me atravesó. No todos buscan la verdad, muchos buscan poder, y el poder sin verdad es una serpiente ciega que muerde todo lo que toca. Me llevó entonces a la historia de Neferka, la sacerdotisa del eclipse. Ella completó cada iniciación, y en el momento final, la serpiente subió sin resistencia hasta el loto de su corona. Vio el entramado del universo, los hilos que conectaban cada destino, y en un instante recordó un juramento de otra vida. No revelar jamás el puente de fuego, movida por el deseo de liberar a todos. Rompió el voto y lo dijo en público. El fuego que la envolvía se volvió contra ella, su luz se deshizo en un suspiro y su cuerpo quedó vacío, como un templo abandonado. La elevación no te pertenece, susurró Thoth, eres solo su custodio.
la verdad prohibida. Entonces, no es que la Kundalini exista, sino que es un ser con voluntad propia, una inteligencia que te pondrá a prueba. No se deja usar, te usa a ti para manifestar su propósito. Si eres claro, ese propósito se alinea con tu esencia y te eleva. Si no, te doblega hasta que aprendas. Para preparar tu cuerpo, Thoth enseñó un ejercicio final para esta etapa. Al amanecer, coloca la planta de tus pies desnudos sobre la tierra fría. Inhala sintiendo que sube desde la tierra un hilo de fuego. Y exhala llevando ese hilo al corazón. Hazlo 9 veces. Luego, sin abrir los ojos, imagina que una serpiente dorada se enrosca en tu columna y duerme. Prométele que solo la despertarás cuando estés dispuesto a ver toda tu verdad. No solo la parte que te gusta. Esa noche, comprendí el verdadero sentido de sus palabras. Despertar la Kundalini no es aprender un secreto, es aceptar un destino. Y no todos están listos. Y ahora te pregunto, como Thoth me lo preguntó a mí, ¿estás preparado para que la serpiente te mire a los ojos y te muestre quién eres sin máscaras? Porque si lo estás, esta misma noche ella sabrá tu respuesta. No es una frase vacía ni un truco para retenerte, es la puerta que separa la simple curiosidad de la transformación real. Si te quedas, si practicas, obtendrás algo que ni siquiera puedes imaginar ahora. Un cuerpo que late con la fuerza de un sol interno. Una mente que deja de ser rehén del miedo y un alma que camina con paso seguro en cualquier sombra. Verás cómo tus sentidos se afinan, cómo tus decisiones se vuelven certeras, cómo lo que antes parecía inalcanzable se acerca por sí mismo. Y, sobre todo, sentirás la certeza de que dentro de ti vive un poder que no pide permiso a ninguna autoridad para existir. Pero este poder, el que Thoth llamaba la corriente dorada, no ha sido contado en su totalidad. Lo que vas a escuchar no lo encontrarás en los libros de autoayuda ni en las enseñanzas diluidas que circulan por ahí. Porque la verdad prohibida sobre la Kundalini es que no es un plus espiritual. No es un adorno místico para meditar más bonito. Es la columna vertebral de tu divinidad, y cuando despierta, no solo ilumina, también destruye. Thoth lo decía así: la serpiente sagrada no viene a decorarte, viene a devorarte, y lo que devora no es tu cuerpo, sino las mentiras que has amado. En una de las visiones que me mostró, estábamos en una sala de columnas que parecían árboles petrificados, y en medio había 2 discípulos suyos de hace milenios. Uno, un joven de mirada ansiosa. Deseaba la Kundalini para obtener dominio sobre los demás. El otro, una mujer silenciosa. Había pasado años purificando su corazón sin esperar recompensa. A ambos les enseñó el mismo ejercicio: sentarse en la quietud, sentir la raíz en la base de la columna, dejar que la respiración se vuelva un hilo fino que conecta la tierra con el cielo. El joven, en su impaciencia, forzó la energía, sintió calor, visiones, éxtasis. Y en pocos días estaba atrapado en delirios. Creyéndose un dios castigador, su serpiente, despertada sin amor, se convirtió en un fuego que lo consumió desde dentro. La mujer, en cambio, no buscó mover nada. Día tras día se limitó a escuchar. Una noche, sin previo aviso, la serpiente se desplegó sola. Subió por su columna como un río de oro, y cada centro que tocaba se abría como una flor al sol. No hubo lucha, no hubo locura, hubo integración.
Thoth me dijo que por eso este conocimiento fue ocultado, porque en manos impuras, la Kundalini es un arma de destrucción. Los faraones, los reyes, los sumos sacerdotes temían más a un campesino con la serpiente despierta que a un ejército enemigo, porque ese campesino ya no podía ser engañado, ya no podía ser reducido al miedo, y el miedo es la herramienta más efectiva de control. Así, durante siglos, tejieron velos de superstición y prohibición, disfrazaron la verdad con símbolos que solo los iniciados podían leer, y dejaron a las masas creyendo que la serpiente era un demonio o un mito. Cuando la serpiente despierta, no solo sube, también baja, recorre memorias enterradas, heridas olvidadas, promesas rotas. Saca a la superficie todo lo que has evitado mirar, y lo hace no para castigarte, sino para liberarte. Thoth advertía: cada nudo que la serpiente encuentra en tu canal es una mentira que contarás mientras no la deshagas. Por eso, los ejercicios no son para forzarla, sino para despejar el camino. Uno de esos ejercicios comienza al amanecer. Siéntate con los pies descalzos sobre la tierra húmeda, las palmas hacia arriba y la columna recta. Respira 3 veces profundo, imaginando que inhalas desde el centro de la tierra y exhalas hacia el sol. Luego, lleva tu atención al punto entre tus cejas y visualiza una luz dorada que se derrama lentamente por tu cabeza, bajando por tu cuello, tu pecho, tu abdomen, hasta llegar a la base de tu columna. No intentes moverla, deja que se asiente. Al cabo de unos minutos, sentirás un cosquilleo sutil o un calor suave. Esa es la serpiente mirando si el altar está listo. Otra práctica más avanzada que Thoth reservaba para los que habían demostrado paciencia consistía en caminar en círculos lentos bajo la luna llena, respirando en un patrón que imita el ritmo de la marea. 4 pasos inhalando, 4 pasos exhalando. Con cada vuelta, el caminante debía imaginar que trazaba una espiral de luz a su alrededor, una espiral que no atrapa, sino que libera. Thoth decía que la serpiente ama las espirales porque así es como viaja el tiempo verdadero, no en líneas rectas, sino en giros que regresan más alto. El momento más intenso de la visión fue cuando Thoth me mostró su propia serpiente. No era una sola, eran 3, entrelazadas, cada una de un color distinto. La tuya es una, dijo, porque tu camino aún es singular. Pero cuando aprendas a unir tus 3 voluntades, la física, la mental y la espiritual, entonces verás lo que es gobernar tu propio universo. Sentí un vértigo, como si hubiera mirado al centro de una galaxia y ésta me devolviera la mirada. Aquí está la advertencia final que Thoth me entregó, y que ahora te paso a ti. Si haces los ejercicios con intención pura, ganarás claridad, fuerza y una alegría inexplicable. Pero también perderás la comodidad de la ignorancia, el refugio de las excusas y la anestesia de una vida tibia. La serpiente no despierta para hacerte especial, despierta para hacerte verdadero. Y ser verdadero, en un mundo que ama la mentira, es el mayor de los riesgos y la mayor de las victorias. Y mientras te digo esto, sé que algunos ya sienten un calor subiendo por la espalda, una presión dulce en la base del cráneo. No es sugestión, es respuesta. Ella escucha, incluso ahora. Y si en tu corazón hay un sí, prepárate. La verdad prohibida sobre la Kundalini no se aprende, se vive. Porque si sigues hasta el final, tu cuerpo no solo despertará la energía que los antiguos llamaban la serpiente de luz, sino que aprenderás a gobernarla, a encarnarla
y a dejar que transforme cada célula, cada pensamiento, cada sombra que guardas dentro, obtendrás la claridad de saber quién eres más allá de tu nombre y tu historia. La fuerza para caminar entre el cielo y la tierra sin pertenecer del todo a ninguno, y la capacidad de vibrar de una manera que cambia el curso de tu destino. Eso es lo que recibirás si lo haces, pero no es un regalo ligero. Thoth me dijo que esta es la verdad prohibida sobre la Kundalini. No es una llama que se enciende para quedarse quieta en lo alto de tu cabeza. Es una corriente viva, que sube para iluminar y baja para arraigar esa luz en la carne. El ascenso te revela lo divino, el descenso te obliga a vivirlo. Y ahí es donde la mayoría fracasa. Porque la luz pura es fácil de adorar desde lejos, pero difícil de sostener cuando camina contigo entre la multitud, entre el ruido, entre las tentaciones, en las tablillas que nunca salieron del templo. Thoth narró la historia de dos discípulos. El primero, llamado Akem, despertó su Kundalini en una noche de eclipses. Sintió la marea de fuego subir por su columna y creyó haber alcanzado la meta. Se retiró a las montañas, pensando que debía proteger su pureza del mundo. Allí, su luz se convirtió en un espejo cerrado, y con los años, la serpiente, sin tierra que pisar, se enroscó sobre sí misma hasta apagarse. El segundo, Neferu, sintió la misma subida, pero siguió viviendo entre la gente. Aprendió a respirar la luz en el mercado, a mantener el pulso sagrado mientras escuchaba a un anciano o abrazaba a un niño. La serpiente en él no se escondió ni se disipó, se hizo río, y su sola presencia cambiaba el aire a su alrededor. Thoth me hizo ver que la diferencia no estaba en la intensidad del despertar, sino en la capacidad de traer el cielo a la tierra. Por eso, el primer ejercicio que debes hacer, incluso si ya has sentido la energía moverse, es el de la respiración descendente. Siéntate con la espalda contra una pared o una piedra grande. Cierra los ojos y visualiza la luz subiendo desde la base de la columna hasta la corona. Pero al exhalar, en lugar de soltarla hacia arriba, imagina que baja suavemente, llenando el pecho, el abdomen, las piernas, los pies. Repite 40 veces, dejando que cada descenso sea más profundo que el anterior. El segundo ejercicio es el de los pasos sagrados. Descalzo, al amanecer, camina sobre tierra húmeda o arena fina. En cada paso, siente que siembras una semilla de tu luz en el suelo. Hazlo en silencio, contando 27 pasos hacia adelante y 27 de regreso. Este ejercicio entrena a la serpiente para amar la tierra tanto como el cielo. Thoth advertía que, si no se hace este anclaje, la energía puede volverse contra ti, provocando obsesiones, delirios o agotamiento extremo. Pero la parte más peligrosa, me dijo Thoth, es la tentación del segundo sol. Cuando la Kundalini está completamente encarnada, comienzas a notar que lo que piensas se manifiesta rápido, que las personas reaccionan a tu energía antes que a tus palabras, que la realidad parece maleable. Ahí es donde los antiguos guardianes del templo trazaban la línea. Quien usaba este poder para beneficio propio sin la guía de la compasión acababa consumido. La serpiente no te pertenece, susurró Thoth. Tú le perteneces a ella. Eres su custodio, no su dueño. Hubo una vez, en la corte de un faraón olvidado, un consejero que dominaba este arte. Podía inclinar la voluntad de los demás con una mirada, pero en lugar de servir al equilibrio, usó su don para acumular riquezas y aplastar rivales.
Thoth me mostró cómo, en una sola noche, la serpiente en su interior se alzó como fuego y lo devoró desde dentro. Al amanecer, su cuerpo era una cáscara vacía y su nombre borrado de toda inscripción. Por eso, el tercer ejercicio que te daré no es para aumentar tu poder, sino para purificar tu intención. Necesitarás un cuenco de agua pura y la luz de la luna. Siéntate frente al cuenco. Deja que la luna se refleje y respira profundamente hasta sentir que tu inhalación y ese reflejo son uno. Cierra los ojos e imagina a la serpiente enroscada en tu corazón. Tranquila, vigilante, no como esclava, sino como aliada. Hazlo 7 noches seguidas y descubrirás si tu luz está lista para tocar el mundo sin corromperse. Esta es la verdad que se prohibió porque no necesita templos ni sacerdotes. Si aprendes a encarnar la serpiente, no habrá jerarquía que pueda interponerse entre tú y lo divino. Caminarás entre la gente sin dejar de estar en el cielo. Y aunque algunos te teman y otros no te crean, tu sola presencia despertará la memoria dormida en aquellos que estaban esperando una señal. Ese es el regalo y el precio. Ser un faro que no elige a quien ilumina. Y ahora que has escuchado esto, quizá notes un pulso distinto en tu interior. Un calor que no es físico, un leve temblor en la base de tu columna. No lo fuerces. Obsérvalo como quien escucha el rumor del mar antes de verlo. Si decides seguir, recuerda que el próximo umbral no se abre con fuerza, sino con la voluntad de permitir que lo que eres se convierta en lo que siempre fuiste. Porque ahí, y solo ahí, la serpiente revela su rostro verdadero, porque no se trata de aprender una técnica, sino de permitir que algo milenario, algo que Thoth llamó la serpiente de fuego, despierte en ti sin destruirte. Si te quedas, no solo entenderás la verdad prohibida sobre la Kundalini, sino que la sentirás moverse, silenciosa y viva, entre cada hueso y cada pensamiento. Descubrirás cómo abrir un portal en tu propio cuerpo. Un portal que no lleva a otro lugar, sino a todas las capas de ti mismo que nunca te atreviste a tocar. Y al final, lo que obtendrás no será poder por el poder, sino la autoridad de tu propia energía, el derecho a habitarte por completo. Tras el ascenso que quema y transforma, viene el momento que muy pocos saben honrar: el descenso. Thoth lo llamaba el caminar entre mundos. Cuando la serpiente, satisfecha de su danza, vuelve a enroscarse en su nido invisible, justo en la base de tu columna, no es un adiós, sino un pacto. El aire que respiras tiene otro peso, otra textura. Sientes que cada inspiración es un acuerdo secreto con la vida. Ya no respiras para sobrevivir. Respiras para recordar. En esos primeros instantes, el cuerpo se siente extraño, como si hubiera sido reorganizado por dentro. El calor que antes subía en ráfagas ahora se convierte en una brasa que late suave en el corazón. Tus músculos no están cansados, pero se mueven con cuidado, como si quisieran proteger un vaso sagrado que llevas dentro. Y sí, lo llevas. Es la memoria viva de lo que viste cuando la luz era insoportable, cuando cada miedo fue arrancado de raíz y mostrado bajo el sol interior. Thoth me decía que aquí reside la parte más difícil de la verdad prohibida. El poder de la Kundalini no está en subir, sino en quedarse, porque cualquiera que haya tocado el clímax de ese fuego puede sentirse invencible. Pero solo quien puede vivir el día a día con esa memoria silenciosa logra que la serpiente sea su aliada y no su carcelera.
Me contaba la historia de un discípulo que, tras alcanzar el fuego, se creyó más allá del bien y del mal. Se convirtió en un tirano de lo invisible, manipulando a otros con su energía, y la serpiente, que no tolera el abuso, se retiró de él, dejándole vacío y frío, como un templo abandonado. Por eso, en el descenso, todo se vuelve más lento. No es debilidad, es reverencia. Sales a la calle y ves a la gente como si fueran corrientes de luz envueltas en carne, cada una con su propia serpiente dormida. Ves que muchos llevan años sin sentir su cuerpo desde dentro. Ves que la mayoría vive sin saber que en su columna hay un río de fuego esperando ser llamado por su verdadero nombre. Y entonces comprendes que no basta con despertar, hay que aprender a sostenerlo despierto. Te sientas bajo un árbol o en la penumbra de tu habitación y respiras como te enseñó Thoth. Inhalas desde el suelo, sintiendo que absorbes la memoria de la tierra, y exhalas por la coronilla, dejando que la luz se derrame sobre todo tu alrededor. Con cada ciclo, el cuerpo entero se alinea sin que tengas que forzarlo. La espalda se endereza, no por disciplina, sino porque ha recordado su forma original. El abdomen se expande y contrae como si estuviera siguiendo una marea invisible. El pulso, ese segundo corazón que late en el vientre, marca el compás. Y en esa quietud dinámica comienzas a notar que la serpiente no duerme del todo. Se mueve, lenta, casi imperceptible, como si vigilara. Es aquí donde la verdad prohibida se hace evidente. La Kundalini no es un evento que ocurre una vez y se olvida. Es una presencia que te acompaña siempre, pero solo si la honras. Si la olvidas, se retira a las profundidades y te deja a merced de un mundo que parece más plano que antes, porque ya has probado su altura. Thoth solía decir, el descenso es el verdadero examen. Si caminas por la tierra como quien aún guarda el cielo en los ojos, entonces has pasado, y cada vez que lo recordabas, entendías que no era una metáfora bonita, era literal. Cuando has visto la luz cruda de tu ser, la forma en que miras las cosas cambia para siempre. Incluso en medio del ruido de una ciudad, puedes cerrar los ojos y volver a sentir el calor ascendiendo, el zumbido de los centros energéticos, la serpiente recorriendo su espiral. Pero el descenso también trae desafíos. Hay días en que la mente quiere reclamar el control, decirte que todo fue imaginación. En esos días, Thoth te recomendaba volver al ejercicio más simple, colocar la palma sobre el corazón, la otra sobre el vientre, y escuchar, no pensar, no visualizar, solo escuchar, porque ahí, en ese silencio corporal, la serpiente te habla sin palabras, recordándote que sigue ahí, esperando que la llames de nuevo cuando llegue el momento. Y así, el poder no se convierte en obsesión, sino en compañía. Caminas por el mercado, saludas a un desconocido, sientes el sol en la piel, y en todo eso, la serpiente está presente, no como un relámpago, sino como una brasa que ilumina desde adentro. Es entonces cuando entiendes lo que Thoth me dijo la última vez que hablé con él sobre Kundalini. La mayoría busca el fuego para encenderse una vez. Los sabios buscan la brasa para calentar toda su vida. Al final del descenso, cuando el fuego ya se ha vuelto parte del tejido de tu ser, descubres que el mundo no ha cambiado. Pero tú sí, y eso lo cambia todo. Miras a tu alrededor y ves los mismos rostros, las mismas calles. Pero ahora sabes que cada instante es un umbral y que cada respiración es un ritual.
La verdad prohibida sobre la Kundalini no es solo que puede despertar tu cuerpo, es que puede enseñarte a vivir despierto. Y ese es un regalo que no puedes olvidar sin perderte a ti mismo, porque lo que voy a revelarte no es un simple conocimiento, sino un portal. Si cruzas, ya no podrás volver al punto en que estabas. Lo que aquí se entrega es la llave para encender el fuego serpentino que dormita en tu espina. Y si te atreves a girarla, sentirás la vida misma ardiendo desde dentro, hasta que tu cuerpo y tu alma se fundan en un único latido de luz. Todo empieza con un susurro apenas audible, como si el suelo bajo tus pies estuviera respirando. La base de tu columna se enciende con una chispa cálida y un leve cosquilleo asciende, tímido, como un río subterráneo buscando la salida. Tu respiración se hace más lenta y profunda, pero en cada inhalación hay un peso invisible, como si aspiraras siglos de silencio, y de pronto, el río se desborda, el cosquilleo se transforma en un pulso vibrante, una corriente viva que sube y sube, desafiando toda lógica. Sientes que cada vértebra es un portal que se abre, liberando memorias que nunca supiste que guardabas. Entonces aparece Thoth. No lo ves entrar, pero su presencia llena el espacio. Su voz es un rayo de oro líquido que te atraviesa. La serpiente ha esperado más de lo que tu mente puede contar. Hoy, la dejarás danzar. Sus palabras no se oyen con los oídos, sino que resuenan directamente en tus huesos. Y como si respondiera a esa orden, la energía se enrosca en tu espina como una serpiente de fuego que despierta de milenios de sueño. Ya no avanza suave, sube con fuerza, rompiendo los cerrojos que siglos de miedo colocaron en tu interior. El cuerpo entero vibra. Tus músculos tiemblan, pero no es debilidad. Es como si un río de relámpagos estuviera buscando salida a través de cada fibra. La lengua empieza a moverse sola, formando sonidos extraños, mantras que no pertenecen a ninguna lengua conocida pero que tu corazón reconoce. Tus ojos, abiertos, ya no ven la habitación. Ante ti giran ruedas de fuego, símbolos flotando en el aire, geometrías que respiran. Cada forma parece querer contarte un secreto, pero antes de comprenderlo, otro símbolo aparece y otro, hasta que la mente se rinde. Thoth vuelve a hablar. Esta es la verdad prohibida. Kundalini no es un juego de iluminación personal. Es el martillo que forja o destruye al herrero que lo empuña. Lo que asciende ahora puede convertirte en un creador de mundos o en un prisionero de tu propio fuego. A medida que sus palabras se clavan en ti, la energía se vuelve más intensa. Ya no es calor, es un fuego líquido que recorre la médula, ascendiendo sin pausa. Cada chakra se abre no como una flor, sino como un portal de piedra que se rompe con un trueno. El sonido empieza a llenar el aire, un zumbido grave, profundo, que parece venir de todos lados y de ninguna parte. En medio de ese sonido, ves escenas que no son recuerdos tuyos. Ves templos antiguos donde hombres y mujeres, cubiertos de oro y lapislázuli, se arrodillan mientras un maestro dibuja con fuego sobre sus espinas. Ves también a los que fallaron. Rostros desfigurados por un éxtasis que se volvió locura, cuerpos que no soportaron la corriente. Comprendes por qué esta verdad fue ocultada. La humanidad no estaba lista para sostener tanto poder sin destruirse a sí misma. La energía alcanza tu corazón y se expande en todas direcciones. No solo late, truena como un tambor que quiere romper el pecho.
Cada latido envía oleadas de luz que atraviesan la piel y se derraman en el espacio. Sientes que podrías iluminar ciudades enteras con solo caminar por ellas. Y sin embargo, junto al éxtasis, hay un filo peligroso. El poder no distingue entre el santo y el tirano. Amplifica lo que encuentra. Si en ti hay miedo, lo volverá monstruo. Si hay amor, lo volverá infinito. Thoth se acerca más. Sus ojos dos esferas de obsidiana en las que giran galaxias. Respira. Sostén. No huyas. Si corres, esta fuerza te perseguirá como sombra. Si permaneces, te convertirá en aquello que eras antes de olvidar. Obedeces. Respiras. Cada inhalación es un rayo que sube. Cada exhalación, un trueno que baja. El mundo entero parece contraerse hasta caber dentro de tu columna. Sientes cómo la energía atraviesa tu garganta, abriendo un canal que conecta tu voz con algo mucho más grande que tú. Y entonces, el clímax, la serpiente llega a tu coronilla y la atraviesa como una lanza de luz pura. Un estallido sacude todo. Ves un mar de estrellas abrirse sobre ti, y de su centro, un ojo inmenso que te mira. No es un ojo que juzga, es un ojo que recuerda. En ese instante, sabes que todo lo que has vivido no ha sido más que el preludio de este momento. Eres un punto de fuego suspendido entre tierra y cielo, y a través de ti pasa una corriente que no puedes poseer. Solo dejar fluir. Tu cuerpo ya no es sólido, es una llama en forma humana, y cada átomo parece querer abandonar la forma y unirse al todo. El tiempo deja de tener sentido, no sabes si han pasado segundos o eras enteras, y cuando crees que el fuego te romperá, sientes algo inesperado, calma. El fuego no se apaga, pero se pliega sobre sí mismo, como una marea que se retira, prometiendo volver. Quedas en un temblor suave, empapado en sudor que huele a tierra mojada y metal antiguo. La respiración vuelve, pero cada aire que entra lleva el eco de lo que viste. Sabes que no hay retorno. Lo que se encendió hoy seguirá ardiendo, lento o rápido, pero siempre hacia arriba. Y comprendes que la verdadera prueba no fue despertar la Kundalini, sino sostenerla sin dejar que te consuma. Thoth, antes de desvanecerse, te deja la última advertencia. Ahora que has visto, vivirás como quien lleva un sol en el pecho. Úsalo para alumbrar, no para quemar. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. Lo primero que notas es que el mundo vuelve a tomar forma, pero nada se ve igual. Los objetos son los mismos. Pero su silencio tiene un espesor nuevo, como si cada piedra, cada sombra y cada rayo de luz supiera lo que acaba de suceder dentro de ti. Tu cuerpo, aún tibio por el fuego, respira más lento, como si hubiera aprendido un idioma secreto y ahora quisiera saborearlo. El corazón ya no golpea como un tambor de guerra, sino como una campana que llama a la calma después de una tormenta. En esa quietud, Thoth sigue presente, aunque su figura se difumina. No hay palabras, pero sientes su mirada como un espejo que te devuelve a ti mismo. Y es ahí donde comienzas a comprender que lo importante no fue el fuego que subió, ni la visión del ojo inmenso, sino lo que harás con esa luz ahora que ya no puedes fingir que no existe. La energía que despertó no es un trofeo, sino una responsabilidad. Y como todo poder, su dirección depende de la claridad con la que mires dentro. Empiezas a notar que la mente quiere etiquetar lo vivido, pero cada intento se rompe. ¿Fue un milagro, un proceso físico, una alucinación? Thoth te susurra desde ese silencio. Todo lo que intentes nombrar se te escapará como agua entre las manos.
No intentes guardarlo en una palabra, guárdalo en tu respiración. Así, sin buscar explicaciones, simplemente sientes, y en esa sensación aparecen preguntas que no son para responder rápido, sino para llevar contigo como amuletos. ¿Qué haré con este fuego que ahora habita en mí? ¿Encenderá mi compasión o alimentará mis viejos miedos? ¿Podré sostener la luz en los días grises o solo la buscaré en los momentos de éxtasis? ¿Seré un canal para que otros recuerden su propia llama o me convertiré en un guardián egoísta que teme perderla? Te das cuenta de que las respuestas no vendrán hoy. No deben. El fuego necesita tiempo para asentarse, igual que una semilla no germina si la desenterramos cada día para ver si crece. Lo que sí puedes hacer ahora es cuidar el terreno, respirar con conciencia cada mañana, sentir tu columna como un río sagrado y honrar tu cuerpo como el templo donde la serpiente se despierta y danza. Thoth, antes de retirarse por completo, deja su última instrucción práctica. Cada amanecer, antes de hablar con el mundo, habla con tu columna. Respira desde la base, siente el calor subir hasta la coronilla y no lo empujes, invítalo. La serpiente no obedece órdenes, responde a la paciencia. Si la escuchas, te llevará a donde ningún mapa puede guiarte. Guardas esa frase como un juramento silencioso. Sabes que la vida volverá con sus prisas, sus problemas y sus distracciones, pero ahora hay un lugar dentro de ti al que siempre podrás volver. Un lugar donde el tiempo se detiene y donde la verdad prohibida de Kundalini no es un concepto, sino una presencia viva. Y así, mientras el eco de lo vivido se mezcla con el murmullo cotidiano, te haces la pregunta que decidirá el resto de tu camino. ¿Estás dispuesto a vivir cada día como si llevaras un sol en el pecho? El fuego se ha aquietado, pero su huella arde suave en tu interior, como una brasa que espera tu decisión para convertirse en hoguera o en luz serena. Has escuchado a Thoth, has sentido el pulso de la Kundalini. Y ahora no eres la misma persona que comenzó este viaje. Sin embargo, aquí no hay aplausos ni medallas, porque el verdadero inicio comienza cuando el silencio se posa sobre ti y te das cuenta de que todo lo aprendido quiere desplegarse en tu vida cotidiana. Ahí, en lo pequeño, es donde esta fuerza revela su grandeza. Quizá mañana, al despertar, no recuerdes todos los matices de lo que viviste hoy, pero tu respiración lo recordará, tu mirada lo recordará, la manera en que camines por el mundo lo recordará, cada gesto, cada palabra. Cada decisión puede ser un altar o una herida. La elección será tuya, Thoth lo sabe. Por eso su última enseñanza no fue un grito, sino un susurro que viaja contigo. El despertar no es un instante, es una forma de vivir. Ahora, mientras este relato llega a su fin, me pregunto si en ti algo también ha comenzado, si la serpiente que duerme en tu interior ha abierto apenas un ojo, curiosa por saber si la dejarás moverse, si la visión que tu alma vislumbró en estos minutos tendrá el espacio para florecer, o si quedará sepultada bajo el peso de lo conocido. Porque la verdad prohibida de la Kundalini no es un espectáculo para contemplar, sino una llave para abrir la puerta que siempre has tenido miedo de tocar. Y entonces, no queda más que entregarte esta pregunta, no como un desafío, sino como un espejo. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Si sientes que sí, no dejes que esta chispa se apague sola. Déjala correr, compártela. Escribe en este mismo instante lo que resuena en ti y haz que tus palabras sean la primera acción de tu nuevo estado. Deja tu huella debajo de este video. Y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado, porque la historia no termina aquí.
y lo que Todd tiene para ti apenas ha comenzado a desplegar sus alas.